listos. Entonces, saludo para todos. Entonces, primero, pues lo que les decía, el parcial es límite de sucesiones, ¿sí? Que tenemos de hoy en 8, y derivadas. Y el parcial se va a hacer en la plataforma de Uniremington. Sin embargo, la mayoría de estudiantes casi no han ingresado a esa plataforma, pero vamos a hacerlo. Entonces, en el transcurso de la semana yo les voy a dar algunas directrices para que ustedes puedan ingresar y desarrollar el parcial tal y como lo veníamos haciendo con Q10. ¿Listos? Entonces, muchachos, pues saludar de nuevo a los que están por ahí. Voy a dejar la sala abierta para que ingresen sus compañeros y vamos directamente a la temática. Entonces, bueno, estos ganchitos que ustedes ven ahí, eso es lo que van a ver el siguiente semestre. Entonces, por favor me confirman si están viendo la pantalla. ¿Sí están viendo una calculadora ahí? Sí, profe. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces nosotros ya habíamos visto límites, ¿cierto? De funciones que podían ser determinadas e indeterminadas. Pero ahora vamos a ver límites de sucesiones. ¿Listos? O también llamados límites al infinito. En algunos textos los encuentran así o en YouTube los pueden buscar al infinito o sucesiones. Muchachos, ¿qué es una sucesión? ¿Sí? Una sucesión es un conjunto, ¿cierto? Un conjunto donde tiene unos elementos ordenados, ¿sí? Y en este caso lo vamos a ordenar por el término n-ésimo. Así se puede escribir en matemáticas, ¿sí? O así, cualquiera de los dos. Término enésimo. ¿Qué significa ese término enésimo? Que vamos a hacer una n, ¿sí? Donde pertenece, bueno, ese no es la e de pertenece, pero, ¿sí? Donde pertenece a los enteros positivos. ¿Quiénes son los enteros positivos? 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito. ¿Claro? No entra el 0. Nuevamente, ¿quiénes son los enteros positivos? El 1, el 2, el 3. En otras palabras, eso es como si fuera este conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, coma, 3 puntos suspensivos, coma, 10, coma, 100. Ah, bueno, aquí tocaría poner otra vez 3 puntos suspensivos, coma, ¿sí? Coma, 3 puntos infinito y ese sería el término enésimo. ¿Listos? Entonces, ¿qué es una sucesión? Una sucesión es un conjunto de elementos donde están ordenados por un término enésimo. Y para nuestro caso, el término enésimo es el que está o pertenece a los enteros positivos. ¿Que quiénes son los enteros positivos? 1, 2, 3, o sea, de 1 en 1 hasta infinito. ¿Claro? Entonces, vamos a desarrollar de una vez una sucesión. Ustedes van a consultar como cosa de ustedes, porque pues por el tiempo no alcanzamos, la sucesión de Fibonacci. ¿Listos? Ese va a ser uno de los puntos del taller que les voy a dejar, el último taller, para terminar el seguimiento. Sucesión de Fibonacci. Es una sucesión bien curiosa. Y el hombre ha tratado pues de interpretar el universo, ¿sí? De acuerdo a unas leyes naturales. Y esas leyes naturales son sucesiones que sorprenden, lógicamente, a la ciencia, a la investigación. Bueno, entonces, claro lo que es una sucesión. Vamos a la fórmula de los pares. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Sucesión Fibonacci? Fibonacci. Después en el video, cuando lo reproduzcan en YouTube, ahí yo lo copié. ¿Sí? Vamos a hacer esta sucesión. Muchachos, esta sucesión es la llamada de los pares. ¿Sí? ¿Y por qué es llamada a los pares? Porque pónganle cuidado, sería 2 por 1, coma, 2 por 2, coma, 2 por 3, ¿sí? Si se están dando cuenta, este 2 siempre está ahí. ¿Va a multiplicar a quién? A n. ¿Y quién es n? Recuerden, 1, 2, 3. Vamos a hacerlo con 10, ¿sí? 2 por 10, coma, y hagámoslo con 100. Y dejémoslo ahí, ya no hay necesidad de más.
¿Listos? Así es como se evalúa una sucesión como tal. ¿Listos? Entonces, ¿qué haríamos en 2n? Esta sería la fórmula de los pares. ¿Y por qué es la fórmula de los pares? Pues porque al desarrollar este producto sería 2,4,6,8,10, ¿sí? Coma 2n. ¿Listos? Entonces, esto es una sucesión. En algunos textos ustedes lo encuentran con una n aquí pequeñita, ¿sí? Les colocan aquí una n, ¿sí? Pero pues, bueno, 2n es la sucesión de los pares, de los números pares. Bueno, hay un postulado matemático que nos dice que el cero también es par. No vamos a entrar en esa polémica, simplemente vamos a empezar desde el 1. Ahora ustedes me van a decir cuál será la de los impares. ¿Quién creen que sea la de los impares? A ver, ¿quién? Así se equivoquen, tranquilos. Ustedes se acuerdan, lo que no se pueden equivocar es en el parcial, pero aquí sí se pueden equivocar. ¿Cuál será la fórmula de los impares? ¿Cuáles son los impares? A ver, ¿quién me dice los impares? Profe, era 2n1 más 1 y así sucesivamente. 2n más 1. Muy cerca, pero no. Muy cerca. Impares. 3. 3n sería 3, 6, 9, 12. No es. ¿Cómo sería 2n más 1? Perdón, ¿cómo sería la fórmula de los impares? Qué pena. Bueno, vamos a hacerla. ¿Nadie? Milais, Angie, Gloria. Bueno, póngale 2n cuidado. menos 1. 2n menos 1, muy bien. 2n menos 1. Eso es 2n menos 1. ¿Listos? Entonces sería eso. ¿Por qué? Vamos a hacerla rápidamente. Entonces, eso abrimos acá y sería 2, abrimos paréntesis, empezamos con el 1 menos 1, coma. 2, abrimos paréntesis, ahora con el 2 menos 1, coma. Nuevamente, 2, abrimos paréntesis, el 3 menos 1, ¿cierto? Coma, y así sucesivamente. Hasta llegar a 2n menos 1. Listos. Entonces, si nosotros desarrollamos eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Le damos más pequeñita, ahora sí. Eso nos quedaría igual, abrimos llaves, ¿cierto? Y eso sería 2 por 1, o sea, estamos acá. 2 por 1, 2, menos 1, 1, coma. 2 por 2, 4, menos 1, 3. 2 por 3, 6, menos 1, 5, 7, y así sucesivamente. ¿Listos, muchachos? Entonces, eso es lo que es una sucesión. 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 Si en lugar de comas, aquí tuviera más, sería una serie. Y en matemáticas las series, bueno, son temas muy amplios. Pero nosotros lo que vamos a hacer es límites de sucesiones. ¿Listos? Entonces vamos a calcular ese. Entonces hagámoslo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo quedaría el enunciado? Pónganle cuidado. Vamos a hacer lo siguiente. Representar gráficamente, ¿sí? La siguiente sucesión, coma. Bueno, representar gráficamente la siguiente sucesión, coma, determinar su recorrido para n igual a 1, 2, 3, 10, 100 y hagámoslo hasta 1000. ¿Listos?
Ahorita entonces, ese es el segundo punto. Determinar su recorrido para n igual. Listos. Clasificar la sucesión. Ya les dije representar gráficamente. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, ya. Ah, Sí, bueno, profe, la listo. primera. Y por último, hallar el límite si existe. Entonces, con esta sucesión, les voy a explicar de una vez cómo es el límite. ¿Listo? Entonces, hallar el límite si existe. Bueno, entonces, pónganle cuidado cómo quedaría eso. Eso quedaría 1 sobre 1. ¿Sí? Coma. Coma. 1 sobre 2. ¿Sí se están dando cuenta cómo estamos armando esto? 1 sobre 3. ¿Sí? Entonces, coma. 3 puntos suspensivos porque creo que les dije 1, 2, 3, 10. Ahora para 10. Entonces 1 sobre 10. ¿Sí? Coma. 3 puntos suspensivos. Coma. 1 sobre 100. Coma. 3 puntos suspensivos. Aquí terminamos. 1 sobre 1000. ¿Sí? Y siempre se coloca de último la sucesión que estamos haciendo. 1 sobre n. Listo, cerramos. Muchachos, eso es hallar el recorrido para n igual a quién? A 1, a 2, a 3, a 10, a 100 y a 1000. Y yo quiero que ustedes vean qué pasó. El 1 es un término constante, siempre se colocó ahí. El que nos cambió, ¿quién fue? N. Por eso es que n vale 1, 2, 3, 10, 100 y 1000. ¿Claro? Vamos a Sí, poder profe. tener que desarrollar esos decimales, ¿cierto? Vamos a tener que desarrollar esos decimales para poderlos graficar. Entonces, 1 sobre 1, empecemos con el primero, eso nos da 1, punto y 1. coma. ¿Cuánto nos da 1 dividido en 2? 0,5. Punto y coma. Miren por qué el punto y coma, porque como aquí están comas, entonces para no confundirlo con los decimales, o si no, pues hacer puntos entonces en los decimales. 1 dividido en 3 da 0,3333 infinito, o sea, aquí haríamos un periodo, ¿no? Entonces aquí haríamos un periodo aquí, ¿sí? Bueno, punto y coma. 3 puntos suspensivos. 1 sobre 4, 0,25. 1 sobre 5, 0,20. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a hacer 1 sobre 10. Entonces, colocamos. ¿Cuánto da 1 sobre 10? 0,1. ¿Listos? 1 sobre 100. 0,01. 0,01. ¿Cierto? Y por último, 0,001. Y cerramos. Ah, perdón. No, profe, no va el 1. 1 por 10. 1 Ajá. por 10. 1 sobre n. Listos. 1 sobre n. Así se Listo. cierra. Bueno, listo. Y ahí cerramos. Ahí encontramos el recorrido de la función. ¿Sí? Pero ahora nos pedían que la graficáramos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a representarlo gráficamente. Esto se hace unidimensional. ¿Qué significa unidimensional? En una línea recta. Bidimensional es en el plano cartesiano. ¿Listos? Y entonces vamos a ubicar estos punticos. Entonces, vamos a colocar aquí 0. Está molestando este mouse. 0. Y vamos a colocar aquí 1. A ver si me funciona mejor este. 1. Listos. Y vamos a ubicar el primer punto. Entonces el primer punto, entonces 1 y lo hacemos acá. ¿Listos? Ahora, ¿quién sigue? 0,5. Entonces va a ser más o menos en la mitad de esos dos. O más o menos no, en la mitad de esos dos. ¿Sí? 0,5. 0,3 es como si dividiéramos en 3 partes iguales, entonces más o menos 0,3 es por acá. Aquí sí más o menos porque ya no tengo precisión.
¿sí? Ahora, ¿qué se están dando cuenta ustedes? Que cada vez que la n se va creciendo, ¿sí? Cada vez se va volviendo más pequeño. Cuando x vale 10, vale 0,1, o sea, es como si dividiéramos esto en 10 partes, entonces 0,1 nos va a quedar por acá, ¿sí? Y este sería 0,1, 0,1. Pero ¿qué pasa? Que esto es infinito, porque n pertenece a los enteros positivos y esos son infinitos. Ahora 0,01 es como si dividiéramos en 100 partes, entonces ya nos va a quedar mucho más pequeñito. Y en 1000 partes, en 1.000.000 de partes, en 1.000.000.000 de partes, pues lógicamente va a quedar cada vez más y más cerca. Entonces concluimos de que se aproxima ¿a quién? Se aproxima a 0. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que la clasificación sería lo siguiente. Existe dos maneras de clasificar sucesiones. Una, si crece o decrece en todo su recorrido. Es decir, cuando yo tenga, por ejemplo, la sucesión 2n que hicimos, o la sucesión n, que es 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito, es una sucesión creciente. Pero miren lo que sucede acá. Esta sucesión empezó en 1, ¿sí? Y cada vez se fue volviendo más y más y más y más pequeñita. Entonces es una sucesión decreciente. ¿Listos? Entonces eso es para calcular su monotonía, saber si es creciente o decreciente. 2, que es el que nos interesa bastante, si es divergente o convergente. Y entonces aquí de una vez vamos ya a calcular el límite como tal. ¿Listos? Entonces miren cómo se escribe esto. Entonces, esto se escribe límite. En algunos libros colocan X. Es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a colocar N porque me parece como más fácil que ustedes entiendan desde lo que es una sucesión. ¿Sí? Límite cuando n tiende a infinito, así se lee, de la sucesión 1 sobre n. Si coloco aquí x, entonces yo podría decir límite cuando x tiende a infinito de la función 1 sobre x. ¿Sí? Cualquiera de los dos está bien. Y ya nos damos cuenta de que esto es igual a 0. Uy, ¿qué pasó? Me apareció por allá. No, es aquí. Esto es igual a 0. ¿Listos? ¿Pero por qué es igual a 0? ¿Hacia dónde? Mire, cuando límite de n cuando tiende a infinito, si vieron que n entre más valores les demos a n, cuando valga 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000.000, cada vez se aproxima ¿a quién? A 0. Y por eso nos da límite de n cuando tiende a infinito de 1 sobre n igual a 0. ¿Listo, muchachos? Esos son los límites de sucesiones. Ahora, cuando yo lo hago así, ¿sí? De esta manera, entonces es el método intuitivo, ¿sí? Es decir, cuando empezamos a analizar el recorrido de la función con diferentes valores de n. Casi siempre se acostumbra a hacer 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 10.000, ¿sí? Para poderlos entender. Y entonces, aquí ya podemos entender que el límite se aproxima a un valor, por consiguiente es convergente. ¿Qué significa convergente? Que converge hacia un solo punto. Mientras divergente es, por ejemplo, límite cuando n tiende a infinito de n. ¿Qué pasa cuando es n? Empieza 0, 1, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito. ¿Converge? No, no converge porque no va a haber un punto final. Diverge. Entonces, ojo, converge cuando hay límite, cuando nos aproximamos hacia un solo y único valor. Mientras diverge cuando llega a dos o más valores. Entonces, límite cuando n tiende a infinito, por ejemplo, de n es divergente. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo hiciera aquí límite de n cuando tiende a infinito de menos n? ¿Qué pasará ahí? ¿Cómo calculamos ese límite? Entonces es muy fácil, ya les decía, esto sería igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así sucesivamente hasta menos n. ¿Sí?
Aquí ya ustedes se pueden dar cuenta que el límite tiende hacia menos infinito. ¿Listos? Y esa sería la solución. Menos infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, sí. Arranca aquí en 0 y empieza menos 1, menos 2 hasta menos infinito. Por consiguiente es divergente. ¿Listo, muchachos? Bueno, hasta el momento eso es límite de sucesiones, muy sencillo. Pero ahora vamos a calcular propiedades de límites. Entonces, vamos a iniciar con el primero. Entonces, hagamos unas 4 propiedades acá de límites. Entonces, digamos, K sobre N. Entonces, K sobre N. ¿Sí? Ustedes van a decir, ¿quién es esa K? Entonces, esto es igual a 0 si K pertenece a los reales. ¿Listos? ¿Qué significa eso, muchachos? Que cuando ustedes tengan una sucesión donde el de arriba sea un número, ¿sí? Un número cualesquiera, y abajo sea una sucesión, automáticamente eso nos da 0. ¿Sí se dieron cuenta con 1 sobre 0? Aquí yo puedo arriba tener 1000, 10.000, menos 1, menos raíz de 3. Si el término de enésimo abajo empieza a crecer, lógicamente nos vamos a aproximar en 0. ¿Listos? Ahora, yo también puedo hacer lo siguiente, la siguiente propiedad. Esa es como la primera propiedad. La segunda propiedad, vamos a imaginar que n elevado a la m, ¿sí? Donde, aquí ya tengo que hacer una restricción, coma, n y m pertenece a los enteros positivos. Bueno, eso es álgebra, ¿no? ¿Qué significa? Digamos que m son los enteros positivos, o sea, empieza también desde 1, 2, 3, 4. Cuando tengan ustedes un número y abajo tengan, por ejemplo, n al cuadrado, n a la 3, n a la 4, n a la 5, ¿sí? Y sucesivamente, siempre va a ser igual a 0. ¿Y por qué, muchachos? Porque va creciendo demasiado el denominador. Es que, por ejemplo, cuando yo llego y digo 5 dividido en 10, es coger 5 dulces y dividirlo en 10 niños, ¿sí? 3 medios. Tengo 3 dulces y divido en 2 niños. Entonces siempre el de arriba se va a dividir por el de abajo. Entonces, ¿qué sucede cuando se va dividiendo cada vez en partes más pequeñitas? Pues la fracción se nos va a volver decreciente y converge a 0. ¿Listos? Entonces, esa sería la otra propiedad. Y la última propiedad, ¿sí? Que como se están dando cuenta, todo esto es igual a 0. La última propiedad es la siguiente. Vamos a colocar arriba m, ¿sí? Y vamos a colocar aquí nomás n. Borrémoslo acá. ¿Sí? Entonces, bueno, borramos esto y volvámoslo a poner acá. ¿Sí? Es igual a m siempre y cuando m sea menor que n. ¿Qué significa eso? Y aquí generalizamos esas propiedades, porque créanme que hay por lo menos unas 40 propiedades de límites que se utilizan no solamente en sucesiones, sino también en funciones. Pero, en general, se podría generalizar de la siguiente manera, valga la redundancia. Se generaliza si el denominador de la sucesión en todo su recorrido es mayor que el numerador, siempre va a ser igual a 0. O también lo puedo decir al contrario. Si el numerador, ¿sí?, en todo el recorrido de la sucesión es menor que el recorrido de la sucesión en el denominador, es igual a 0. Y en otras palabras, si el denominador va siendo más grande que el de arriba, que el numerador, eso es igual a 0, ¿sí? En su recorrido. También deben tener en cuenta ustedes una cosa. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una sucesión que va subiendo y de pronto empieza a bajar? ¿Será creciente o decreciente? Entonces ahí no podemos establecer si es creciente o decreciente. Es decir, si yo digo que es creciente, es porque todos los puntos o todos los elementos que conforman la sucesión están creciendo en absoluto, ¿sí? Y no es que, por ejemplo, yo llegue y diga, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, va creciendo y de pronto un momento a otro, menos 2 y otra vez sigue creciendo, 6, 7, porque las hay, claro que sí.
Ahí en ese caso no se puede decir si es creciente o decreciente. ¿Listo, muchachos? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de determinar si es creciente o decreciente. ¿Qué les va a salir en el taller? Clasifique. Entonces clasifican si es creciente o decreciente, o convergente y divergente. Y terminamos entonces, ahora sí, con el método algebraico del límite de sucesiones. Por favor, el método intuitivo es hallar el recorrido de la función cuando n es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000. ¿Sí? Con eso ya podemos calcular si el límite existe o no existe. Pero vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, vamos a hacer este. N, vamos a hacerlo al cuadrado, más 2n menos 1. Y el de abajo, hagamos aquí un 2n al cuadrado menos n más 5, más 5. Entonces, ¿cómo quedaría el método intuitivo? Entonces, en el método intuitivo quedaría de la siguiente manera. Entonces, aquí ya no hay necesidad. Si yo digo, por ejemplo, esto sin el límite se podría también calcular. Si esto es una sucesión, pues simplemente hallar los términos del recorrido. Entonces, ¿cómo se haría? Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Empezamos ¿por quién? Por 1. 1 elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Aunque nosotros ya sabemos que 1 elevado al cuadrado es 1. 2 por 1 menos 1. ¿Listos? Y ese es nuestro primer término. Abajo, 2 por 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces lo mismo, al cuadrado. Menos 1 más 5. Miren qué es lo que estoy haciendo. Listo, ya tenemos aquí nuestro primer término. Ahora el segundo término. Vamos a hacerlo con 2. Vamos a hacerlo con 1, con 2, luego con 10 y con 10 y con 100 nada más. ¿Sí? Entonces, no, hagámoslo directamente con 10 por el tiempo. Entonces, coloquemos aquí 10 elevado al cuadrado, ¿sí? Más 2 por 10 menos 1. ¿Listos? Y aquí vamos a hacer 2 por 10, ¿sí? Al cuadrado, elevado al cuadrado, menos 10 más 5. Bueno, el otro lo voy a hacer, yo lo que quiero es que ustedes vean cómo se hace eso. Bueno, vamos a hacerlo así, vamos a dejarlo así. Pónganle cuidado cómo se hace esto. Entonces, empezamos a desarrollar 1 más 2, 3, menos 1. Entonces, 3 menos 1, 2. Nos va quedando ahí 2. Sobre 2 por 1, 2. Menos 1, 1 más 5, 6. 2 sextos. Y ya tenemos nuestra primera. Ahora, cuando vale 10. 10 al cuadrado, 100. 2 por 10, 20. Serían 120. Menos 1 serían 119. ¿Cierto? Entonces 119 sobre 2 por, perdón, 10 al cuadrado 100 por 2, 200. Menos 10, 190. Más 5, 195. ¿Listos? Bueno, cuando vale 1000, hagámoslo cuando valga 1000. Entonces eso sería 1000 al cuadrado. Pero aquí estamos haciendo un error grande. 10, no, sí. Hagámoslo así, con 1000. 1000 al cuadrado sería 1.000.000, ¿cierto? 1.000.000, Sí, pero fue un millón. ¿sí? Más 1000 sería 1.000.000 menos 1. Entonces, esto quedaría... 1.000.000.000.000 Uy, Dios, esto sí está feo para copiarlo, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo acá. 1.000.000.000 Bueno, vamos a hacerlo aquí. 1.000.019. 019, correcto, muy bien. Todo esto dividido. Y entonces, ahora hagamos el de abajo. 1000 al cuadrado sería 1.000.000. 1.000.000 por 2, 2 millones. 2 millones menos 5 o menos 10 más 5. Entonces sería 1.999.000. 1.999.000
995. Ahora, por favor, si ustedes tienen calculadora, vamos a hacerlo ahí. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? Entonces, ¿cuánto nos da esa división? Alguien que por favor la haga. 1.019.000 dividido en 1.999.995. 0.501075. Bueno, 0, ¿qué? 5. 0,5000. Bueno, listos. Aquí ya nos estamos dando cuenta, muchachos, que nos aproximamos ¿a quién? A 0,5. Y si ustedes le dan valores más grandes, 10, 100, 1000, ¿sí? Va a ser 0,50000. Entonces nosotros concluimos, ¿sí? ¿Qué concluimos? Bueno, esto queda ahí grabado. Que concluimos que el límite, cuando n tiende a infinito, recuerden que este es el método intuitivo, es igual, pero este no se me va. Y ahora sí. Es igual a 0,5. ¿Listos? Entonces, ¿por qué es igual a 0,5? Pues porque al darle valores a n cada vez más grandes y más grandes y más grandes, llegamos a 0. Yo les aseguro que si hacemos el primero nos da 0,49, luego 0, sí, hasta que llegamos a 0,5. ¿Sí? Entonces, ese es el método intuitivo. Nos faltaría ver el método algebraico, que es muy, muy sencillo. Y vamos a utilizar las propiedades que acabamos de hacer. ¿Listos? Muchachos, como tenemos que ver también derivación ahorita, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que las derivadas son muy importantes. Son tal vez la base para poder entender cálculo integral. Y pues nos queda solamente una hora y eso es imposible casi verlo en una hora. Entonces la idea es hacer una videoconferencia. Les voy a tratar de explicar lo más que alcance, ¿sí? Y si alcanzamos a hacer otra, ¿sí? Para explicar derivación. ¿Cuáles eran los 3 temas importantes de cálculo? Los 3 temas importantes de cálculo, funciones, límites y derivadas. Aquí terminamos límites con el método algebraico. Pónganle cuidado cómo se hace esto. Esto es muy sencillo. Se escoge cuál es el n mayor. En este caso, el n con mayor exponente es 2. Entonces lo dividimos por n al cuadrado. ¿Sí? Entonces quedaría así. Y los dividimos a todos. ¿Sí? Lo mismo. Dividimos por n al cuadrado. ¿Listos? Entonces, así hacemos con todos los términos. N al cuadrado, n al cuadrado, n al cuadrado. Aquí también. Dividido en n al cuadrado. ¿Sí? Ahora, hacemos lo mismo en el denominador. Aquí. Entonces, esto nos daría, si acaso se determina, entonces arrancamos de este ejemplo. Tranquilos, arrancamos de este ejemplo la próxima tutoría para terminar. ¿Listos? Todos los dividimos por n al cuadrado. Y se van a dar cuenta que nos da también 0,5. ¿Pero por qué? Entonces, ya les digo, n al cuadrado más menos. Aquí, n sobre n al cuadrado, esto nos da 1. ¿Listos? 1. ¿Sí? Más, y aquí es donde vienen las operaciones, muchachos. Aquí esto nos da 0. ¿Por qué? Porque el de abajo va a crecer más que el de arriba. Entonces, en el recorrido, esto nos va a dar 0. Lo mismo este. Un número sobre n, un término, una sucesión, un número sobre n, también eso es 0. Lo mismo acá. 2 por 1. ¿Por qué por 1? Pues porque n cuadrado sobre n cuadrado nos da 1. Entonces, 2 por 1, 2. Entonces, aquí abajo quedaría 2. Ahorita tranquilos que volvemos a empezar. Esto daría 0 y esto daría 0. O sea que en general esto nos quedó 1 dividido en 2. Y eso sería igual a 0,5. Nuevamente, 1 de aquí y 2 de aquí. Y esto nos dio 0. ¿Sí? Y ese sería el método algebraico. Simplemente, ¿en qué consiste? En dividir por este n cuadrado, n cuadrado. Bueno, ahorita arrancamos de acá y pasamos a derivadas. Nos vemos a las 3:30. ¿Listos? Entonces, a las 3:30 nos vemos. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, profe.